Gracias por esa cercanía, por hacerme sentir como en casa, como si los conociera de siempre, y le doy muchas gracias al Señor que bendice hoy mi vida. Alcancé a escuchar parte del testimonio y sin duda alguna la comunidad es el único lugar donde vimos la experiencia de Dios. Así que agradezco mucho al Señor y bueno, pedimos al Señor que sea Él hablándonos en esta noche también y siga guiando nuestra vida, y que este tema que el Señor ha permitido dar a través mío sea un aporte para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida cotidiana, porque no podemos separar una cosa de la otra. Y el tema de esta noche precisamente es la santidad como vida en el espíritu, que es bien importante, sobre todo para todos nosotros de experiencia de renovación carismática, que a veces podemos dejar de lado porque nos sentimos más atraídos por otros temas como el encuentro personal con Jesús, como la oración, como los ambientes carismáticos, todo eso. Pero sin duda alguna no podemos perder de vista la santidad, porque todo eso tiene que ser una luz, un paso hacia nuestra santidad. Entonces, les propongo en esta noche, en un primer momento, recordar cuáles son esos requisitos o esos momentos que tiene la vida en el espíritu, que sé que no solamente lo hemos escuchado, sino que como miembros, como experiencia más bien, porque nosotros no somos solamente una comunidad donde hay unos miembros, sino donde vivimos una experiencia de Dios, tenemos claro y presente, porque además son los objetivos de la renovación carismática. Entonces recordemos que el primero es ese encuentro personal con Jesús, porque nosotros no nos podemos hacer cristianos, nosotros no nacemos cristianos, nosotros no heredamos el cristianismo. Desde el sacramento del bautismo empezamos a hacernos cristianos. Y el hacerse cristiano, cuando ya vamos teniendo la competencia o la claridad, es una decisión personal. Por eso nosotros tenemos el sacramento de la confirmación, donde estamos decididos a ser testimonio y testigos. Y es una decisión individual de cada uno de nosotros. Y ahí es donde tiene importancia el anuncio del querigma, que no es solamente el seminario de vida en el espíritu. El seminario de vida en el espíritu es una metodología, es una manera en donde nosotros de manera recopilada anunciamos el querigma de la iglesia, pero es tener presente constantemente ese anuncio querigmático que nos va a permitir acercarnos a Jesús para tener una experiencia personal. Un encuentro personal con Jesús nos cambia la vida, no nos puede dejar igual. Un encuentro personal con Jesús nos lleva a no volver a ser los mismos. Cuando llega Jesús a nuestra vida, la parte en dos y nunca más volverá a ser igual. Y cuando no hay encuentro con Jesús, pues no puede haber una vida en el espíritu. Todos estamos aquí en esta noche porque gracias a Dios hemos tenido ese encuentro personal con Jesús que avivó nuestra vida, incluso lo testimoniamos. Decimos, antes de encontrarnos con Jesús, éramos así o vivíamos así. Entonces, otra realidad de la vida en el espíritu es la conversión. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra respuesta es la conversión. Nuestra respuesta no es la piedad, nuestra respuesta no es la sacramentalidad, nuestra respuesta no es la oración, sino una conversión que lleva todo eso. Porque es necesario ese nacer de nuevo. Así como nos dice el profeta,
para ser esas águilas que levantamos el vuelo. Y recordamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Así que cuando por gracia de Dios nacemos de nuevo, nacemos a una vida nueva, se deshace ese hombre viejo, se deshace esa vida que tuvimos sin Jesús, y no porque la olvidemos o no la recordemos, sino porque la vida nueva la absorbe y hacemos una lectura de nuestra historia como historia de salvación. Otro elemento de nuestra vida en el Espíritu es la efusión en el Espíritu Santo, porque de nada sirve que tengamos un encuentro personal con Jesús si no es para abrirnos a la persona del Espíritu que está en nosotros, para desear con todo deseo y con todo anhelo que fluya, que salga de donde lo hemos puesto. Yo recuerdo que recién después de mi encuentro personal con Jesús, que fue muy sui generis, entre comillas, porque yo vivía en ese momento en Bogotá, creía que mi vida estaba muy bien, trabajaba con una senadora de la República, y fue muy, pero muy puntual la manera como el Señor lo hizo, porque pues como a todos en mi historia había muchas cosas que me habían pasado, pero también muchas cosas buenas. Y un fin de semana yo descansaba leyendo, viendo películas, y salí muy tarde el viernes de la oficina y no alcancé a recoger nada como para leer. Así que llegué a mi casa y dije, ¿y ahora qué voy a leer? Y miré mi mesa de noche y ahí estaba la Biblia puesta, y yo dije, pues yo voy a leer la Biblia. Porque recordaba que en mis tiempos de colegio, la historia sagrada, todo eso me llamaba mucho la atención. Y fui educada en colegio de monjas, así que teníamos Eucaristía por lo menos una vez a la semana, y yo peleaba por proclamar la palabra. Pero todo eso fue absorbido por una cantidad de cosas durante mi historia. Así que todo eso que nosotros buscamos cuando sucede el encuentro, o que el Señor busca de nosotros, es que, como me sucedió a mí, yo empecé a leer esa palabra otra vez y no paré hasta no leerla toda, hasta no leer la Biblia toda. Y cuando terminé, dije, Dios mío, tenía como 18 años alejada del Señor, de la iglesia, de los sacramentos, de todo. Incluso en esa alma mía anhelaba, gritaba, pero en esa búsqueda toqué puertas que no me hicieron bien, y busqué un sacerdote budista en Saqueg y le dije, Padre, tengo mucho tiempo alejada de Dios y de la iglesia, ayúdeme a volver. Y me ayudó a volver, como se inicia el proceso de conversión cuando nos encontramos con Jesús, con el arrepentimiento y el sacramento de la reconciliación. Así que la conversión, cuando surge de un verdadero encuentro con Jesús, es una experiencia puntual, pero no única. Es una experiencia permanente. Es una experiencia anhelada, deseada por cada uno de nosotros. La pregunta sería, si nosotros con nuestra conversión estamos llevando a las personas a ese encuentro personal con Jesús. Si en mi grupo de oración, si en el de ustedes este bello, me alegra mucho, unas caras muy sonrientes, reflejan la presencia del Señor, nosotros mostramos a Jesús. O solo hemos mostrado la piedad, la rigurosidad del culto, las celebraciones. Ven a Jesús en nosotros. Y ahora sí llego a la santidad en la vida en el Espíritu. Porque la santidad, así como anhelamos ese encuentro con Jesús, anhelamos, deseamos verdaderamente convertirnos, nacer de nuevo, así también buscamos la santidad. Jesús nos invita a ser santos. En la primera carta de Pedro, del versículo 14 al 16, nos dice, como hijos
obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Palabra de Dios. Así que es una búsqueda consciente, porque quien ha tenido un encuentro con Jesús, el 3 veces santo, anhela de corazón esa santidad. Pero ¿qué significa ser santos? Ser santos significa ser separado por y para Dios. Me explico. Los santos son los que dejan pasar la luz, el reflejo de Jesús. Y separarnos para Dios no es separarnos de toda realidad de nuestra vida. No es separarme de la familia si aún hay miembros no convertidos. No es separarme del trabajo. No es separarme de tantas realidades que como seres humanos tenemos, sino empezar a separarme de los criterios viejos por los que vivía para vivir por los criterios de Jesús, a conocer la manera como debo discernir y tomar las decisiones de mi vida y no tomarlas como las tomaba antes, llevadas por el emocionalismo, por el ímpetu del querer, de lo que se anhela, y asimismo nuestro actuar. Aunque pareciera que estamos en los mismos lugares, nuestro actuar no puede seguir siendo el mismo. Así que una persona santa es el que se vacía de sí para llenarse de Jesús. Vacía sus criterios, vacía sus pensamientos que, como nos dice el profeta Isaías, no son los de Dios. Vacía nuestros sentimientos, vaciamos nuestra manera de ver la vida, vaciamos todo para ser llenados por Dios. Como nos recuerda Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 11, les ruego que le ofrezcan su propia persona como hostias vivas, agradables a Dios. Es dejar que Dios nos inunde. Es dejar que Dios nos inunde de Él para poder hacer su voluntad. Que no es solamente preguntarle al Señor qué hago mañana, me levanto, no me levanto, sino para la voluntad de Jesús fue reflejar al Padre, reflejar al que lo envió. Y Dios quiere que nuestra voluntad también sea esa, reflejar a Dios, reflejar su amor, reflejar sus valores, reflejar su ética, reflejar su comunidad, reflejarlo todo. San Juan en el capítulo 15, del versículo del 1 al 5 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Palabra de Dios. Además es el texto que habla en San Juan del discipulado, el de la permanencia en Jesús. Y eso es la santidad, permanecer en Jesús, permanecer en sus mandamientos, que en ese mismo texto va a decir, ámense los unos a los otros, que es la centralidad del mandamiento del amor. Pero ¿por qué Dios quiere nuestra santidad? Porque nos ha creado a imagen y semejanza
como nos dice en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Y esa es la imagen que Dios nos compartió, la de la santidad. Y la semejanza está en que nos ha sido dada la gracia de amar como Dios. Por eso nos pide que seamos santos. Así que la santidad de Dios es el principio, la fuente de toda santidad. No somos nosotros, no es lo que pensemos, es Dios la fuente de nuestra santidad. Y en el bautismo es donde Dios nos participa esa naturaleza divina, donde somos hijos suyos y por tanto Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y a veces nos preguntamos si todos estamos llamados a la santidad. Por supuesto que sí. Incluso los que no hayan adoptado formalmente, es decir, con criterio, con claridad, el cristianismo. Toda la humanidad está llamada a la santidad porque en toda la humanidad están las semillas del verbo. Todos estamos llamados a la santidad porque la santidad es la plenitud de la vida. Es la vida en abundancia que Jesús nos ofreció. Y más siendo cristianos, es en la santidad en donde encontramos en ese anhelo de santidad la perfección de la caridad y donde más se realiza íntimamente la unión con Cristo y con la Santísima Trinidad. Así que el camino de santidad del cristiano, que pasa algunas veces por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todos en todos. Pero también nos podemos preguntar, ¿cómo podemos ser santos? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hago? En virtud del bautismo ya lo somos, pero tenemos que manifestar esa santidad, porque la santidad está inseparablemente ligada a la dignidad de hijos que nos dieron en el bautismo. En el bautismo fuimos lavados, santificados, justificados, purificados en el nombre de Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Hemos sido hechos verdaderamente hijos de Dios y copartícipes de la naturaleza divina, y por eso realmente somos. Y porque somos santos sacramentalmente, es que se hace necesario que nuestra vida, nuestra moral, y no me refiero solo a la moral en relación a la ética, sino la moral cristiana, es decir, vivir de acuerdo a la enseñanza de Jesús, se manifiesta en nuestro pensar, se manifiesta en nuestro hablar, se manifiesta en nuestro actuar de cada día, en cada momento de nuestra vida. Porque a veces pensamos que manifestar la santidad es encerrarnos en un lugar a orar todo el día. Qué bueno que lo podamos hacer si se puede. Pero yo tengo que manifestar mi santidad en el trato con mis otros colegas docentes en la universidad, con mis alumnos, en toda la realidad, como mamá, como abuela, como hermana, en todas mis realidades, esa moral de cristiano, es decir, esa vida de cristiano, tiene que quedar, y eso es lo que tiene que sorprender, y esa sorpresa se llama santidad. Pablo también nos invita a vivir como conviene a los santos, dice en el Efesios 5:3, a revestirnos como conviene a los elegidos de Dios, santos y predilectos. Nos invita a revestirnos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura y de paciencia, como también lo va a decir en Colosenses 3:12. Por eso estamos invitados a que con la ayuda de Dios podamos mantener, manifestar y perfeccionar en nuestra vida y con nuestra vida la santidad que hemos recibido en el bautismo. Y no es otra cosa que llegar a ser lo que Dios quiso que fuéramos, santos,
como dice Jesús mismo en Mateo. Sean santos como su Padre es santo. Ese es el compromiso nuestro en la vida en el Espíritu. Para eso es que nos encontramos con Jesús. Para esa es la experiencia de anhelar esa fusión del Espíritu Santo, las experiencias celebrativas, la oración, la lectura de la palabra. Y ese compromiso lo podemos realizar imitando a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el modelo, el autor y perfeccionador de toda santidad. Él es el camino de la santidad. Estamos llamados a seguir su ejemplo y a ser conformes a su imagen en todo, obedientes como Él a la voluntad del Padre, a tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús, el cual se despojó de su rango tomando la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y por nosotros, de rico hasta se hizo pobre. La imitación de Cristo y por lo tanto el llegar a ser santos se hace posible por la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que esos elementos de la vida en el Espíritu no son para un retiro solamente, no son para recordarlos de vez en cuando ni para darle la bienvenida a los miembros que se acercan a la comunidad. ¡Qué maravilla! Que lo tengamos presente, que es para eso también, sino para precisamente buscar dejar que esa presencia del Espíritu fluya en nosotros, porque Él es el alma de la iglesia y el alma de cada cristiano. Es de hecho ese Espíritu Santo quien nos mueve interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Recordemos que un escriba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dijo: amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarlos los unos a los otros como yo os he amado. Porque toda la santidad tiene su centro en el mandamiento del amor. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son esos medios que nos pueden ayudar para nuestra santidad? El primer medio es, y el más necesario, el que no puede faltar, es el amor. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, tal como nos dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5. Y con el cual amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Él. Cuando ese escriba le preguntó a Jesús esa pregunta, y perdón la redundancia, o permítanmela, era para ver si verdaderamente Jesús conocía a ese Dios que había inspirado el Shema de Israel, ese mandamiento nuevo. Y por eso la respuesta de Jesús, el mandamiento más importante es el amor de Dios, a Dios. Pero como dice el mismo Juan en la primera carta en el capítulo 4, ¿y cómo voy a decir que amo a Dios a quien no veo y no amo a mi hermano a quien veo? Quien dice eso es un mentiroso. Porque el amor, la santidad se manifiesta en esa gracia que ya nos ha sido dada, pero que a veces nosotros no queremos dejar fluir, o nos hace falta esa sanación del Señor para que quite los obstáculos que se oponen al amor en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y ser verdaderamente libres para amar. Para que el amor como buena semilla fructifique, por supuesto que debemos oír de muy buena gana la palabra de Dios y cumplir lo que Él nos enseña con ayuda de su gracia, por supuesto que sí. Es el Espíritu el que nos ayuda a vivir lo que la palabra nos propone. Pero hay que tener ganas. Eso no es magia.
Eso no es diciendo voy a ver si puedo, o voy a ver si sí, o no estoy seguro. Eso hay que tomar una determinación. Y hay que tomarla hoy y mañana volverla a tomar. Y pasado mañana otra vez volverla a tomar, y todos los días. Hay que hacer la determinación de ser santos y de vivir ese amor. Y por eso participamos frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en otras celebraciones y funciones sagradas. Y por eso es que oramos. Y por eso es que nos hacemos abnegados. Y por eso es que nos disponemos para el servicio de los demás. Y por eso es que vivimos según las virtudes. Y por eso es que ejercemos los carismas. Porque los carismas no son signo de santidad, pero nos ayudan indudablemente. Nos ayudan. Porque un carisma sin amor es, como dice Pablo, una campana haciendo bulla simplemente. Los carismas nos ayudan y nos guían, porque el ejercicio de un carisma sin amor no es un servicio. Ejercemos los carismas porque amamos a la iglesia que va a ser edificada con ellos, porque amamos la comunidad que se edifica con ellos. Por eso no ponemos obstáculos para ejercerlo, salvo que sean verdaderamente obstáculos. Por eso estamos dispuestos, por eso estamos atentos a los hermanos, porque la caridad y el amor siempre serán un vínculo de la perfección y la plenitud de la ley, como le dijo Jesús a ese escriba. En términos coloquiales, muy colombianos, le dijo, no, yo lo tengo claro, a ti fue el que se te olvidó y eres un escriba de la ley. A ti fue el que se te olvidó y por eso escribiste después tantos preceptos. Y por eso escribiste después tantas normas. Porque se te olvidó. Porque cuando tenemos que hacer cumplir el deseo de santidad y la vida en el Espíritu, tenemos que preguntarnos si verdaderamente ha habido encuentro con Jesús. Porque cuando yo tengo que decirle a mi comunidad o a mi grupo lo que tiene que hacer, una cosa es el orden, una cosa es organizar. Pero cuando queremos, a veces los que estamos en el gobierno, yo para la gloria de Dios soy la vicepresidenta de la RCC en Colombia, bendito sea el Señor que me permite. Pero cuando tenemos que estar imponiendo, diciéndole a las comunidades, a las diócesis lo que tienen que hacer y no invitando y encontrando esa respuesta, tendríamos que preguntarnos si verdaderamente hay vida en el Espíritu, en la renovación. Y en la iglesia como tal, tendríamos que preguntarnos eso. Porque es el amor el que también gobierna todos los medios de santificación. Los conduce. Como dice Lumen Gentium en el numeral 42. Cada fiel es ayudado en su camino de santidad por la gracia sacramental donada de Cristo y propia de cada sacramento. Por eso, el sacramento que dice que yo me estoy convirtiendo, que le testimonia a la comunidad que de verdad estoy en un proceso de conversión, no es la asistencia a la Eucaristía, es la confesión o la reconciliación. Esa es la que le está diciendo a la comunidad que yo me estoy arrepintiendo de no haber vivido mi santidad en relación a la comunidad. Me estoy arrepintiendo de todo lo que he hecho, dicho, actuado y omitido incluso de lo que he podido hacer en la santidad. Por eso, por supuesto, que cada uno puede y debe llegar a ser santos, según los propios dones y oficios, en las condiciones que tenemos. No podemos posponer el deseo de santidad. No podemos decir, no, ya hay suficientes santos en la iglesia. No podemos decir, no, que sean los otros, yo no quiero, yo no puedo. Eso es decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo no soy hija tuya.
por eso no quiero ser santa. Es eso, hermanos. Es eso. Cuando yo no asumo compasión, porque la santidad es una pasión. Así como ejercemos la profesión que cada uno de nosotros tiene, el oficio que nos corresponde, somos mamás apasionadas, somos miembros de una familia porque amamos con pasión esa familia, la santidad tiene que asumirse con esa misma pasión. Porque el Espíritu apasiona al creyente de Dios. El Espíritu nos enamora de Dios. Y por eso cada uno de nosotros tiene que ser santo en esos deberes, en esas circunstancias de nuestra propia vida. Las comunes, las cotidianas. Eso nos han mostrado los santos de la iglesia, que fue en su cotidianidad. Algunos como religiosos, otros como laicos. En lo común, hoy lo leemos con ojos, con mirada de santidad, con los ojos del Espíritu. Pero fue en lo común. Lo que sí había era un deseo de ser perfectos en ese amor. Por eso renunciaron como San Francisco de Asís, o se entregaron como Santa Teresa de Calcuta, o se encerraron en la oración como Santa Teresita de Jesús, o se donaron al sacramento de la confesión como San Pío de Petrelcina, y tantos más, porque encontraron el Espíritu en ellos que les daba esa pasión por la santidad. Así que la vida de la santidad y las vías de la santidad son muchas, son múltiples y son adaptadas a la vocación de cada uno, a la vida de cada uno. Yo no voy a ser santa haciendo lo que otro hace o como lo está haciendo el otro. Si lo que él hace me ayuda, me ilumina, gloria a Dios. Si la manera como él asume el deseo de santidad, como se aferra a ese amor de Dios para negarse, para donarse, gloria a Dios. Si es un referente, un testimonio para mí, gloria a Dios. Pero aunque todos tengamos familia, cada familia es única. Por eso la santidad la vivo en mi familia, yo. No la puede vivir ninguno de ustedes ni yo en la de ustedes. Eso es precisamente que yo tengo que adaptar esa vocación de santidad a cada una de esas realidades. Y adaptar no quiere decir cambiar o acomodar, sino teniendo claro lo necesario para la santidad. Entonces yo la adapto a los medios en que yo me muevo, en que yo vivo. Muchos, pero muchos laicos como nosotros se han santificado en las condiciones ordinarias de la vida y hace poco vimos uno, a Carlos. En una condición, ¿habrá algo más ordinario que sentarse en un computador a mandar mensajes? Pero era lo que tenía y lo que lo movía a hacerlo, lo que le alcanzó la santidad. Esa santidad se vive y se testimonia en la iglesia. Porque nosotros sabemos que la iglesia es santa porque Cristo es la cabeza, porque Él es santo. Porque Él fue el que la fundó, aunque se haya materializado en Pentecostés. La llamada de los discípulos a ser comunidad ya es una prefiguración de la iglesia. Porque Dios es su autor. Porque Cristo se entregó por ella para santificarla, para hacerla santa. Porque está animada por el Espíritu que le da vida, que la vivifica con la caridad y los carismas y la enriquece con los carismas.
Por eso los carismas tienen una connotación comunitaria, social. Ser ejercidos para el bien común. No para llamar la atención ni para mi bien individual, para el bien común. Porque es en la iglesia también donde se custodia fielmente la palabra de Dios. Y en ese anhelo de santidad tenemos una invitación importantísima. Y es a conocer más y profundamente la palabra de Dios. Es decir, como nos dice Paulo VI en la Evangelii Nuntiandi, conocer el nombre, conocer la doctrina, conocer las obras, conocer las promesas de salvación y a Jesús de Nazaret. Para poder ser santos. Sin conocer la palabra no es posible la santidad. Y como nos pide la iglesia, bien interpretada, aprendiendo cada día más, ayudándonos los unos a los otros, compartiendo lo que vamos comprendiendo, no encerraditos para mí y solo para mí. Entonces, es en la iglesia, como pueblo, en donde está la plenitud de los medios de la salvación, y por eso la iglesia es un instrumento para la santificación de todos nosotros. Porque en ella es donde se predica la palabra de Dios, se celebran los sacramentos, ejercitamos la caridad en la búsqueda constante del rostro de Jesús en cada hermano. En la búsqueda constante del rostro de Jesús en cada hermano. Con los que compartimos y con los que no conocemos, pero que nos topamos con ellos en un momento. Ese rostro tiene que invitarme a encontrar a Jesús ahí para manifestar todo el amor y toda la caridad posible. La iglesia es el espacio de la santidad y de la caridad de Cristo, infundida por el Espíritu de Dios. Por eso la santidad es la vocación de cada uno de los miembros de la iglesia. Es la fuente secreta de toda la actividad apostólica y del impulso misionero. Hacemos misión para hallar en ella, en esa oportunidad que el Señor nos da, una oportunidad de santificarnos un poco más, de dejarnos sorprender por Jesús. Yo que para la gloria de Dios acá en Colombia han dado tanto. Y un día me fui a dirigir un seminario de vida en el Espíritu y nosotros tenemos la renovación acá organizada por zonas pastoralmente. Y en cada zona hay más o menos unas 14 diócesis o arquidiócesis, o quizás más. Y me había invitado mi hermana de consejo de la zona nororiente a que le fuera a dar el seminario de vida en el Espíritu a los servidores de su zona. Y me fui y llegamos a una casa de retiro, una finca muy linda. El ambiente estaba muy bien y había 5 sacerdotes presentes en el retiro, los asesores de esas diócesis. Y quisimos empezar, por supuesto que sí, con una adoración al Santísimo el viernes en la noche, para poner en las manos del Señor todo ese retiro. Cuando terminó la adoración, los sacerdotes se fueron yendo y el Santísimo quedó ahí. Antes de eso les comento que cuando llegamos en la mañana a la casa, que me dieron la habitación, yo me recosté un poco en la cama y vi que le hacían falta muchas tablas. Y por eso el colchón se hundía mucho. Y yo tengo, gracias a Dios, nada que me mate, pero incomoda a veces, un abombamiento en una vértebra y a veces me molesta. Yo dije, Dios mío,
este colchón me va a partir la espalda. Pero yo, Señor, me quedo callada. Yo no voy a decir nada, ni que me busquen tablas, nada. Yo me lo voy a aguantar, me lo voy a vivir. Yo no voy a incomodar a nadie. Yo no vine aquí a incomodar a nadie, ni a hacer exigencias, ni a nada. Pues bien, yo le pedí a alguien que corriera donde los sacerdotes y les dijera que el Santísimo estaba expuesto. Que por favor lo vinieran a reservar. Ya algunos habían ido a sus habitaciones. Y vino uno. Y me dijo, el padre Henry, me dijo, ¿tú estás sola en tu habitación? Y yo le dije, sí. Me dijo, pues lo voy a dejar en tu habitación los 3 días. Y yo corrí, buscamos sábanas para forrar las paredes, todo. Y el Santísimo estuvo en mi habitación 3 días. Pero lo bello fue que a toda hora, por supuesto, la puerta estaba abierta. Y entraba el uno, y entraba el otro, y entraban con las guitarras, y oraban. Y cuando no había nadie, pues yo estaba en alabanza y adoración al Santísimo. Pequeños detalles, grandes de Dios con nosotros, pero a otro quizás le parecerá, ¿y eso qué tiene que ver? Se me olvidó mi incomodidad. Se me olvidó que me iba a doler la espalda. No me dolió, gracias a Dios. Se me olvidó o se me hizo firme que yo no fui allá a buscar comodidades. Fui en una actitud apostólica y misionera a nombre de la iglesia. Y cuando la iglesia está en misión a través de cada uno de nosotros, lo que está haciendo es regalarse, es donarse. Así que la santidad es la vocación de todos nosotros, los miembros de la iglesia. Es la fuente secreta que nos impulsa al servicio de los demás. Y la iglesia es la fuente de nuestra santificación. Por eso es llamada Madre de los Santos. Es la que genera, la que nos cría en esa santidad y de manera sobreabundante. La iglesia es santa, pero también necesita de purificación porque nosotros no lo somos todos. Por eso somos pecadores y estamos necesitados de conversión y de purificación. Porque los miembros de la iglesia somos seres humanos, frágiles, necesitados de pedir y de recibir perdón a Dios por nuestros pecados. Y la iglesia sufre. Y por eso hace penitencia por nuestra conversión y para que dejemos nuestros pecados. Para que veamos el poder del Espíritu Santo que tiene para sanar a nosotros, sus hijos de la iglesia, con la sangre de Cristo. ¿Qué haríamos entonces? ¿Qué tenemos que vigilar en la oración? En ese anhelo, en ese deseo de santidad. Sabemos que en la primera carta de los Corintios de Pablo, capítulo 11 y 12, Pablo habla de los dones del Espíritu, nos habla de una vida nueva, nos habla del Espíritu Santo. Tenemos los sacramentos, tenemos la iglesia, tenemos la palabra de Dios, tenemos la renovación carismática. Y si a pesar de eso, nuestra vida es todavía una vida de derrota, una vida triste, una vida de fracasos, una vida aburrida, una vida de frustración, una vida de depresión, por supuesto que no vamos a tener un anhelo de santidad. Pero cuando hay vida en el Espíritu, cuando no nos sentimos derrotados porque Cristo es nuestra victoria, porque en los momentos más difíciles sabemos que Él nos fortalece,
Cuando cada paso de nuestra vida es un triunfo, no un fracaso. Cuando la alegría de la vida no está en el tener y en el hacer cosas, sino en vivir para Cristo, entonces podemos decir verdaderamente que estamos camino a la santidad y tenemos una vida en el Espíritu. Porque el que conoce a Jesús ha nacido de nuevo. El Señor nos renueva completamente y no estamos pendientes solo de las necesidades temporales, de que nos dé, de que nos haga, de que nos evite, sino de la vida santa y de lo que vamos a recibir en las postrimerías. A mí me llamó mucho la atención, y no lo presento como crítica, sino como necesidad de evangelización, el temor que los cristianos católicos teníamos ante la posibilidad de la muerte. Por supuesto, nadie quiere morirse todavía, pero deberíamos estar preparados. Y deberíamos incluso enseñarlo en nuestras comunidades. Porque no es ahí donde vamos a recibir todo lo que hemos vivido acá, en nuestra vida en el Espíritu. Pero si no sentimos esa vida en abundancia, que no se asusta ante la posibilidad de que ya es el momento de partir, si seguimos esclavos del pecado, entonces tendremos que orar por experimentar la gran liberación de Jesús, porque es el único que le da sentido a la vida y sentido al deseo de la santidad y sentido a la existencia. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué hay? ¿Qué se opone a nuestra santidad? Lo primero que se opone a nuestra santidad es vivir como esclavos del pecado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 34, dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y en el versículo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en el 36 dice, si el Hijo os ha liberado, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús nos hace libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y precisamente la libertad no es hacer lo que yo quiera. Yo manifiesto que soy libre, porque sin coacciones, sin estar negociando con Dios, sin estar arriesgando ni confabulando nada, el Espíritu da la gracia de hacer lo que Dios le agrada. El Espíritu da la gracia de decirle no al pecado. El Espíritu da la gracia de ser verdaderamente libre. Los únicos verdaderamente libres somos los que hemos conocido a Jesús. Y lo vemos todos los días. Podemos ver a la gente diciendo que es libre porque dice que hace lo que quiere. Incluso cuando quizás podemos ir a evangelizar a alguien, nos dice, no, cuando yo quiera le doy la respuesta al Señor. Eso es un signo de que ahí no hay libertad, porque cuando se es libre, no hay otro deseo, sino que estar con Jesús. Vemos hoy a la gente esclava de tantas cosas, del dinero, esclavos de sí mismo. ¿No les sorprende que ante una situación como esta, salgamos a la calle y no nos cuidemos? Claro que en cada país las medidas pueden ser diferentes, pero acá dictan toque de queda y la gente sale. Acá dicen que hay pico de cédula y la gente sale. Porque somos esclavos de hacer lo que queremos. Porque somos esclavos de darnos gusto a nosotros mismos. Porque somos esclavos del poder, no solamente de gobernar, sino de poder hacer las cosas como yo digo. Porque somos esclavos de los miedos, de los temores.
porque somos esclavos de tantas cosas, cuando únicamente deberíamos ser esclavos de Jesús como María. El único verdaderamente libre es el que conoce a Jesús. Y muchas veces, conociendo a Jesús, perdemos el empuje, perdemos la fuerza, perdemos el dominio propio, perdemos la orientación de lo importante que es nuestro testimonio para animar a los demás y a nosotros mismos. Porque el testimonio no es contar lo que Dios hace en mí. Dios puede hacerlo en mí y en el que no es cristiano también. El verdadero testimonio es contar que hemos creído en Jesús y por eso somos libres, para vivir la vida que nos corresponde como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nos volvemos a encadenar al pecado, cuando verdaderamente necesitamos es estar unidos a Jesús. Tenemos que mantenernos firmes en esa libertad, como nos dice Pablo, y no someternos al yugo de la esclavitud. Ustedes han mirado un volantín, acá le decimos barrilete, no sé cómo le dicen allá. Cuando no conocemos a Jesús, es como un barrilete, un volantín puesto ahí en la tierra. Pero cuando conocemos a Jesús, es que esa pita, esa liana se tensa y levantamos ese vuelo y nos dejamos llevar por ese viento que es el Espíritu Santo y empezamos a volar. Pero algo le falta para ser libre. ¿Y qué es? Una tijera que corte ese hilo, que corte esa liana con lo que lo tenía atado, una piedra, unas manos. Muchos carismáticos estamos volando, gloria a Dios, pero podemos estar amarrados a la envidia, al temor, al rencor, a los vicios. Y es momento para preguntarnos, ¿cuál es ese cordel? ¿Qué es lo que me tiene atada, que tengo que cortar para ser libre? Cada uno puede ponerle nombre o nombres, porque muchas veces son más de uno. Tenemos que ser radicales con el pecado. No nos podemos seguir escondiendo detrás de la frase que todos somos pecadores. Sí, pero Cristo venció el pecado. Y el que no lo reconozca así reniega de la cruz de Cristo. El pecado es pecado y hay que llamarlo por su nombre y hay que desenmascararlo y hay que buscar su raíz para ser verdaderamente libres. Hay que confesarlo y no lo podemos disfrazar. Y tenemos que querer vivir la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué más se opone a nuestra santidad? Una vida doble. Somos muy pecho inflado, decimos acá. Pecho ha salido al frente cuando estamos en la iglesia, en el grupo de oración, pero cuando estamos en la casa, por eso dicen que en la casa es donde verdaderamente dicen si nos hemos convertido. Y no podemos buscar refugiarnos en Dios diciendo es que en mi casa me hacen la vida imposible, es que allá me atacan, es que allá, porque a Dios no lo podemos engañar. Y el libro del Eclesiástico en el capítulo 2 nos dice, ay de aquellos corazones cobardes y las manos perezosas, ay de los pecadores que llevan una doble vida, hay de los corazones débiles que no tienen confianza. Dios no los protegerá. Palabra de Dios. Dios ama al creyente que con confianza en el Espíritu que está dentro de nosotros. Lo que pasa es que a veces creemos que está un momentico. Tiene claro que es ese Espíritu el que nos va a ayudar a ser fiel. Él nos ama. Él nos ama. Y porque nos ama es que nos quiere libres, porque nos quiere verdaderos, porque nos quiere de testimonio firme. Otro elemento es porque amamos las cosas del mundo. Y no me refiero a las cosas materiales. Amamos la manera como se toman las decisiones en el mundo. Nos gustan los criterios del mundo. Nos gusta la complacencia.
Santiago en su carta en el capítulo 4, versículo 4 dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Por algo dice la escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado porque yo no puedo ser muy carismática, muy cristiana en el grupo de oración y vengo a tomar las decisiones pasando por sobre las personas. Yo recuerdo que cuando el padre Robin Argel era asesor nacional de la Renovación de Colombia y además director de los Siervos del Espíritu Santo, era el exorcista de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Y él, para la gloria del Señor, había pedido que yo hiciera el discernimiento antes de él orar por las personas. Antes de orar por las personas. Y llegó un día un señor, él me llamó, yo estaba en Medellín, él en La Ceja, y me dijo, mira, sube mañana que hay que atender a un señor. Yo subí, ahí estaba el señor con su familia, y nos fuimos a un lugar ahí en el seminario a conversar. Él me contó que él era ganadero, que se había separado de su socio, tenía una sociedad con un amigo, y que desde que se separó, su ganado se estaba muriendo, le iba mal, económicamente estaba muy mal y que él estaba casi seguro que le estaban haciendo brujería. Yo le dije, bueno, vamos a escudriñar, vamos a mirar a ver. Como yo fui hija de ganadero, gloria a Dios, tenga el Señor en su gloria a mi padre, yo algunas cositas sabía de ganadería. Entonces yo empecé a decirle, pero bueno. Entonces él me aclaró que él era el encargado del negocio porque su socio no tenía tiempo y que su socio confiaba plenamente en él. Yo le dije, pero bueno, cuando tú vendes ese ganado, ¿sí le dices a tu socio todos los kilos del pesaje? No, porque yo tengo que quedarme con algo porque yo soy el que hace el esfuerzo. Y nunca has cambiado el ganado que ya está casi de tiempo para venta y tú coges y vendes ese y compras otro más pequeño. Bueno, pero es que yo soy el que está haciendo el esfuerzo. Y empecé a enumerarle una cantidad de cosas. Y a todas me decían, bueno, pero yo soy el que está haciendo el esfuerzo. Le dije, ¿sabes qué? La brujería te la estás haciendo tú. Porque no hay mayor brujería que negar que el pecado está presente. Ten la valentía de ir donde tu socio, le cuentas que tú, obnubilado por el dinero, por las ganas de poder, pudo más eso que tu amistad, que tu sinceridad, que tu verdad, lo engañaste. Y luego vas a la confesión, pero no por susto, sino porque verdaderamente estás arrepentido, si no, no vayas. Y me cuentas después. Y para la gloria de Dios así fue. Porque a veces nosotros queremos echarle la culpa a todo lo exterior y no miramos hacia adentro. No miramos hacia adentro. Entonces, para unas cosas muy cristianos, pero para otras muy del mundo. Muy del mundo. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, del versículo 15 al 17, dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Vuelvo y repito, no es el mundo material. El mundo es una categoría de Juan que encierra valores, encierra criterios, encierra pensamientos sobre cómo se debe vivir, encierra actitudes. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dicho de otra manera, si alguno ama hacer las cosas de otra manera diferente a como la ha dicho Dios que se hace, el amor de Dios no está en él. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los otros, el orgullo de las riquezas. En cambio, el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Palabra de Dios. Pero uno puede amar el mundo y hasta ser servidor del Señor. La posibilidad está. Pero lo que está buscando entonces no es hacer la voluntad de Dios, lo que podemos estar buscando si estamos así, Dios no lo quiere, sino hacer nuestra propia voluntad. Yo quiero ser el servidor guía, yo quiero ser la coordinadora, yo quiero ser la vicepresidenta, yo quiero. Pero solo porque eso me da nombre, porque eso me da visibilidad,
porque eso me da cercanía con los sacerdotes, porque eso, los propios intereses. Mateo nos dijo en el capítulo 16, versículo 26, de nada le sirve a uno ganar el mundo si pierde la vida. Así que hay que estar atentos a nuestra santidad. Hay que estar deseosos de vivirla en lo cotidiano. Hay que tener presente que los frutos del Espíritu que Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 21, en nuestra vida cotidiana es lo que evidencian que verdaderamente vamos camino a la santidad. Lo leo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios. Hermanos queridos de esta comunidad maravillosa, que todavía no he tenido la oportunidad, sí la bendición de irlos conociendo, de tenerlos cerca, para alegrarme mucho más de lo que Dios ha hecho en ustedes. Somos santos. Y no podemos despreciar la grandeza de ese amor que confió en que nosotros íbamos a querer ser santos como Él es santo. No podemos despreciar lo que Él nos ha compartido. Y no por simplemente no poder por algo influyente o porque nos toca. Es lo que nos corresponde como hijos de Dios. Es lo que nos toca. Es lo que nos merecemos, así suene duro y alguien se asuste. Nos lo merecemos porque somos sus hijos, la santidad, y a Él le pareció bien que fuéramos santos. Por eso en esta maravillosa experiencia de la vida en el Espíritu no podemos dejar de lado la santidad. Por eso en esta maravillosa experiencia de compartir comunitariamente los unos con los otros, tenemos que tener claro que cada una de esas oportunidades que nos da Dios en la comunidad y en la vida es para que seamos santos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén. Mi corazón te lo entrego una vez más. Quiero tener un corazón de oveja y ser dócil al llamado de tu voz, Señor Jesús. Mi buen pastor, mi corazón te lo entrego una vez más. Quiero tener un corazón de oveja y ser dócil al llamado de tu voz, Señor Jesús. Mi buen pastor, Señor, yo quiero ser santa. Deseo caminar en santidad a tu lado pese a la adversidad.
santo. Deseo caminar en santidad, a tu lado pese a la adversidad. Lléname de valor para entregarme entera con tu amor, echa fuera al temor. Lléname de valor para entregarme entero con tu amor, echa fuera el temor. Señor, yo quiero ser santa. Deseo caminar en santidad, a tu lado pese a la adversidad. Señor, yo quiero ser santo. Deseo caminar en santidad, a tu lado pese a la adversidad. Hasta el fin. De esta manera, como estamos cada uno en su casa, en un lugar, yo te invito, querido hermano, para que hoy, tantas veces le hemos dicho a Dios, te amo, se lo digamos de una nueva manera. Sí, quiero ser santo, Señor. A ti te ha parecido bien que lo seamos. A ti te ha parecido bien, Señor, compartirnos tu santidad. Y por eso queremos hoy libremente quitar de en medio los pensamientos que un día se opusieron a ese deseo de tu corazón y que nosotros escondimos en pensamientos que no eran del Espíritu. Queremos dejar sin autoridad las palabras que salieron de nuestra boca, las veces que dijimos, yo no quiero ser santo. Ya hay muchos santos. Eso es para otros. Eso es para los sacerdotes o para las monjas. Hoy desautorizamos, Señor. Y venimos a ti con confianza de Padre Santo. Venimos a ti para decirte, papá, quiero ser como tú. Ayúdanos, Señor. Nos has regalado la maravillosa experiencia de la vida en el Espíritu. Nos has compartido tu Espíritu para en su presencia dar pasos de santidad. Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio. Tú eres la luz de los santos.
Tú eres el guía de nuestra santidad. Ayúdanos. Ven en nuestro auxilio, Espíritu de Dios. Ven tú que estás dentro, derramado en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser. Ayúdanos a identificar qué se opone a nuestra santidad. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser libres para ser santos. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado y su origen, para que tú lo arranques, Espíritu de Dios. Ayúdanos a acercarnos a la palabra y a la oración, no como una rutina, ni buscando una promesa o una respuesta a algo específico, sino para encontrar en ella el espejo de nuestra santidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a identificar lo que el mundo ha sembrado en nuestra vida, en ese hombre viejo. Cuántos criterios, cuántas maneras, cuántas formas de vida tan arraigadas en nosotros, Espíritu Santo, que se oponen a la santidad. Danos la gracia de poder testimoniar a un Padre Santo por la grandeza de su amor. Y que nuestra santidad se hace testimonio de caridad de los unos por los otros. Santos de universidad, santos de empresa, santos de familia, santos de amigos, santos de gaseosa, santos de una cerveza, como dijo el Papa Francisco una vez. Santos de iglesia, santos en todo tiempo y en todo lugar. Líbranos de esa falsa santidad que se esconde detrás de una piedad que ni siquiera es piedad, que nos engaña, y que se refleje la alegría de la vida en nosotros, porque todo lo vivimos vigilando con la oración que se ha vivido en el amor. Que se refleje esa santidad en nosotros en cada tiempo, en cada momento, en cada lugar, con cada persona, por estar dispuestos a los demás, por poner nuestros carismas, los que tú nos has dado, Espíritu Santo, al servicio de la santidad de la iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven y hoy escucha nuestro corazón. Hoy escucha nuestra voz, que te dice desde el fondo de nuestro ser: sí, quiero ser santo. Quiero parecerme a papá. Quiero ser hijo digno por la dignidad que me fue dada en el bautismo. Quiero vivir conforme a esa verdad de mi ser. Hijo de Dios. Hijo santo de Dios. Ven, Espíritu, ven. Aunque los del mundo no lo reconozcan y algunos hasta se burlen, que nada nos haga retroceder en el deseo de ser santos. Y que nuestra santidad contagie, alegre a los demás. No por unas cuantas actitudes buenas, sino porque todo lo vivimos centralizados en el mandamiento del amor. Alarabashi, alarajasa, alaramalara. Abasita, alarajasa, alaramay. Tan engañados a veces, creyendo que para ser santos teníamos que renunciar a esto, dejar de hacer. Es vivirlo todo conforme a la enseñanza, a la vida del Espíritu.
Muévete, Espíritu de Dios. Enfréntanos cara a cara. Y si tienes que hablarnos de nuestra doble moral, de nuestra doble vida, hazlo hoy, Espíritu Santo. Si tienes que hablarnos de nuestra frialdad, de nuestra tibieza, hazlo hoy, Espíritu Santo. Si tienes que tocarnos el hombro para recordarnos quiénes somos, hazlo hoy, Espíritu Santo. Pero no nos dejes seguir sin el ímpetu, sin la pasión por la santidad. Y y enciende hoy en nuestro corazón ese fuego, ese ardor de la santidad. Y danos la gracia de procurar todo perdón, porque la falta de él se opone a la santidad. Y danos la gracia de mirar nuestra historia como historia de salvación. No para sentirnos arrollados por ella ni para quedarnos en lo doloroso, sino para verte a ti, Señor, presente en toda ella, caminando con nosotros hacia la santidad. Oh, no tememos, como Isaías, ver al santo cara a cara, porque él se dejó ver y caminó y habitó entre los hombres. Y asimismo quiere mediar su santidad a través de nosotros, hermanos, para que otros lo puedan ver caminando cuando nos ven pasar. Porque nos ha dado la gracia para reflejarlo. Por eso es necesario imitarlo. Ven, Señor, ven. Ven, ven a nuestra vida de verdad. Ven a propiciar un verdadero encuentro que nos arranque de por vida y para toda la vida el deseo de santidad. Y vaya la Deseo caminar en santidad, a tu lado pese a la adversidad, hasta el fin. Démosle gracias a Dios en que le pareció bien que fuéramos santos. Gracias, Señor. Abre tus labios, hermano, y di gracias. Sí, sí. Gracias, Señor, aunque me parece a veces que es difícil y que la pierdo de vista. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias porque a veces no la vigilo y no la cuido, pero hoy te digo gracias. Gracias, Señor, gracias por nuestra santidad. Gracias por nuestra iglesia santa. Gracias, Señor, gracias. Que podamos decir como María, que el poderoso, el santo, halló obras grandes en nosotros. Y por eso estamos alegres. Y que quienes lo vean se alegrarán y reconocerán que fue Él y no nosotros. Bendito sea Dios. Bendito y alabado sea. Digo sí, 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 como María. Digo sí.